Clase número 2. Cargas eléctricas. Existen dos tipos de carga que son la negativa y la positiva. De la figura anterior, de la clase anterior, cuando hablamos de cargas positivas, habíamos hablado de que, por ejemplo, los protones que formaban el núcleo atómico tienen carga positiva y los electrones tienen carga negativa. Recuerden que los electrones circunvalan la superficie o se mueven alrededor del núcleo constantemente. Una buena pregunta sería decir, oye, ¿y cómo es posible que un electrón siempre se mantenga a la misma distancia sin salirse de esta órbita? ¿Por qué razón? Bien, eso se debe al comportamiento entre cargas. Por ejemplo, aquí habíamos hablado de que los neutrones mantenían unido a los protones del núcleo. Mantienen unido, es como un pegamento, por así decirlo, por darle una explicación un poco visual. Esto sería como el pegamento, pero ¿por qué razón? ¿Por qué hace falta neutrones? ¿Por qué no tiene solamente protones y nada más? Bien, también esto se debe al comportamiento de las cargas. Pasando a la figura que habíamos visto anteriormente, vamos a explicar ahora mismo el comportamiento entre cargas. Si observamos, aquí hemos representado gráficamente tres superficies donde hemos suspendido en cada una de ellas dos cuerpos y los hemos cargado de forma diferente en los tres casos. El comportamiento entre cargas de signo diferente es una fuerza entre ellos atractiva, es decir, cuando tenemos signos diferentes, la fuerza que aparece entre ellos es una fuerza atractiva, es decir, se atraen, y esto se debe a que intentan darle a cada uno de los cuerpos lo que les falta o lo que les sobra en el caso del negativo. Sin embargo, si tenemos dos cuerpos cargados con cargas positivas, estos, es decir, cuerpos, y me refiero a cargas positivas o cargas negativas, vamos a explicar los dos casos a la vez, cualquiera que sea del mismo signo, el comportamiento entre ellos es de repulsión, es decir, intentan repelerse, las cargas se repelen. Esto que vemos aquí explica cómo es que está creado un átomo, ya que, por ejemplo, si pasamos a la figura anterior, en el caso de que los electrones se mantengan siempre a una misma distancia girando alrededor del núcleo, se debe a que el núcleo tiene una carga positiva y los electrones tienen una carga negativa. Por eso es que el núcleo atrae con una fuerza determinada a los electrones, por el mismo comportamiento físico, es decir, que cargas opuestas se atraen. Por esa razón es que los electrones que están girando alrededor del núcleo no se salen de sus órbitas. Sin embargo, cuando aplicamos un potencial positivo mayor que el núcleo ejerce sobre los electrones más alejados del núcleo, es decir, los electrones que el núcleo atrae con menos fuerza, estos electrones son capaces de ir a la carga positiva o al potencial positivo que esté más alejado de él. Bien, con esto podemos pasar a la siguiente clase y resumimos esta parte antes de irnos. Bien, lo que hemos aprendido aquí es que un cuerpo lo puedo cargar de forma positiva o negativa. Esto no va a ser muy útil ya que los condensadores, por ejemplo, los cargamos de esta forma. Las baterías, por ejemplo, las cargamos de esta forma que habíamos explicado anteriormente. Cuando un cuerpo tiene carga positiva y negativa, intenta balancearse, es decir, cuando tenemos un polo positivo o un borne positivo o una batería y un borne negativo, sencillamente es que una parte tiene un exceso de electrones y en otra parte les falta. Por lo tanto, si se crea un pequeño circuito, intentarán balancearse. ¿Por qué? Porque por forma natural ellos intentan balancearse, intentan ir a su lugar de origen. Esto es el comportamiento natural de las cargas de signo contrario. En cambio, signos iguales se repelen.
Cuando hablamos de que cuando un conductor, un electrón atraviesa un conductor, piensen que todo aquello que sea electrón va a ser repelido por ese electrón que se está moviendo. Es decir, si un cuerpo negativo lo hago pasar por un lugar determinado, todo aquello que sea negativo va a ser repelido. Recalco y hago énfasis en este punto porque cuando vaya a explicar lo que es la carga magnética de un inductor magnético que forma parte de las fuentes de los convertidores DC-DC de los ordenadores portátiles, el fenómeno físico que explica ese comportamiento o esa carga magnética es justamente este que estoy explicando en este momento. Bien, con esto podemos pasar a la siguiente clase.